Hola a todos, gracias papi por estar aquí el día de hoy con nosotros, por darnos de tu tiempo y conocimiento del tema de COVID. El día de hoy vamos a tocar el tema de COVID, cuál es la situación actual, cuáles son las medidas de precaución y cuáles son las libertades que podemos tomar ya que esta es una nueva normalidad. Ya vamos por el 5º mes con esta pandemia y pues yo sé que yo al principio pues estaba muy guardada, ¿verdad? Estábamos en cuarentena, yo no salía a ningún lado más que a mi casa y a casa de mis papás. Y pues conforme ha ido pasando el tiempo me he dado un poco más de libertad. O sea, ya ahorita pues honestamente me he juntado con mis familiares y mis amigos más cercanos que se han tomado las mismas precauciones que yo. Y pues la verdad, no he ido a lugares públicos, me he cuidado, pero pues como esta es una nueva normalidad, me encantaría que nos compartieras pues todo el conocimiento que tú tienes y cuáles son esas medidas de precaución que tenemos que tomar y las libertades que podemos hacer. Entonces, pues bueno, para la fluidez de toda esta conversación voy a quitar los comentarios y al final los volvemos a abrir para que puedan hacer sus comentarios y cualquier duda o pregunta que no tocamos la puedan hacer. Entonces, gracias por estar el día de hoy aquí con nosotros. Y bueno, empezamos. Turn off commenting. Y al final les vuelvo creo que pueden ir poniendo preguntas y al final ahí los vuelvo a checar como quiera. Ya en el Q&A que les puse me llegaron muchas preguntas y poco a poco se las voy a ir haciendo a mi papá. Bien, Sofía. Mira, el tema, yo creo que el tema es importante y todos tenemos que reconocer que conforme ha pasado el tiempo, cambian las actitudes de la gente. Hoy estamos viviendo en Nuevo León un resurgimiento muy importante del número de casos y eso pone un estrés muy importante en el sistema de salud y en la población en general. Todo lo que oímos en las noticias, lo que estamos viendo a nivel México como país y en el estado, es un resurgimiento importante del número de casos. Entonces eso es lo que nos tiene que hacer a todos pensar, y yo creo que es muy importante el tema de los jóvenes, es que todos tenemos que tener más precaución. Y a mí me queda muy claro que después de meses y meses escuchando y tratando de todo mundo comportarse bien, pues la gente va cambiando sus formas de hacer. Yo lo he dicho muchas veces. Esta nueva normalidad se tiene que convertir en un hábito. No es simplemente cambiar de un día para otro una actitud, un día. Es como tú hablas de dietas y de cultura de salud. La gente no debe hacer dietas, debe de cambiar un estilo de vida en su comida. Lo mismo es ahorita en esta nueva normalidad. Entonces es entendible que la gente, que obviamente, y los jóvenes, es natural que se sientan que es menos factible que les afecte la enfermedad, que se den más libertades. Y yo creo que por eso es importante que platiquemos, porque hay que hacer conciencia que aunque es cierto que son menos susceptibles, simplemente porque van a tener más exposición, estamos viendo un mayor número de gente joven que es afectado con la enfermedad. Por ejemplo, el promedio de la gente que tenemos hoy en los hospitales internados es 10 o 15 años menos que en Europa. Lo mismo está pasando en Estados Unidos. No es un fenómeno para México. En Estados Unidos y en México se comporta la situación similar. Entonces yo creo que hoy tenemos que tener mucha conciencia, porque no es de que un joven sea el portador o sea el problema, pero desafortunadamente todos somos corresponsables de lo que le pasa a una persona mayor, a una persona que es más susceptible. Entonces todos tenemos que entender que somos posibles vehículos de contagio y que si entendemos eso, podemos disminuir el riesgo para todos. Yo creo que ese es el mensaje importante hoy. Ok, sí. Y pues más que nada, ya ahorita que ya es una nueva normalidad, o sea, ¿cuáles son esas libertades o cuáles son esas medidas de precaución que tú sugieres ahorita para ya poder vivir un poco más normal? Me parece muy buena la pregunta y yo creo que hay que entender que estas cosas pueden ir cambiando en el tiempo. ¿Cómo es una nueva normalidad? Es aprender que no es para este mes. Tenemos que aprender una nueva forma de este mes hacia el siguiente año, porque este tema no se va a acabar. No se va a acabar porque el pico de la epidemia baje. Hay que continuar actuando de una forma ordenada para evitar la transmisión del virus. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que hay que hacer? Obviamente hay que evitar con conciencia grupos grandes de gentes. Eventos sociales grandes hay que evitarlos. Eventos de más de 50 personas no van a ser prudentes.
cuando estés con grupos de amigos, que entiendo y la gente lo va a buscar y yo no estoy en contra de que eso se haga, pero se tiene que hacer con prudencia, se pueden juntar. ¿Qué es lo importante? Mire, yo creo que a lo mejor vale la pena que entendamos cuál es el principal vehículo de transmisión del virus. El principal vehículo de transmisión del virus son las partículas de saliva. La partícula de saliva que puede infectar a otro. Ese es el primer vehículo. Si nosotros usamos cubrebocas en grupos grandes, entonces disminuyes la probabilidad. Si mantienes la sana distancia, disminuyes la probabilidad. Tú y yo, por ejemplo, ahorita estamos más cerca de lo que deberíamos. Yo me checo, me atiendo todo el tiempo, tú estás bien. Estamos aceptando un riesgo. En principio, si hubiera más gente, tenemos que estarlo evitando y eso es muy importante. Entonces, aprender que las partículas de la saliva es el primer vehículo. Okay. El virus no es un dron específico que tiene el nombre de la prima, de la pariente que lo va a ir a atacar. Si estás a distancia y estás en un ambiente al aire libre, como estamos tú y yo ahorita, disminuye radicalmente la probabilidad. Entonces yo creo que ese es el primer concepto y así hay que entenderlo. La barrera física, el cubrebocas, es esencial. Segundo, la distancia. Entonces, entendiendo eso, tú puedes jugar un poquito con eso. A ver, ¿está mal que se junten 3 parejas el fin de semana? No está mal, hay que aprender que tienen que estar a distancia, tratar de evitar contactos cercanos. Y yo les diría, adicionalmente, uno tiene que ser consciente si has estado en contacto con alguien que potencialmente está enfermo. Eso también hay que evitarlo. O tenga más riesgo. O tenga más riesgo, tienes que tener más... Bueno, una persona que es más susceptible debe de evitarse. Debe evitarlo. ¿Quiénes son esos? Obesidad, diabetes, son 2 temas muy importantes. A ver, tú hablas de health and fitness todo el tiempo. Yo te diría, de aquí lo que hay que aprender es que hacia el futuro, nosotros como país en México tuviéramos una menor reducción de la fatalidad que estamos viendo si la gente estuviera con una mejor cultura de salud. Porque el común denominador, fíjense, se ha hablado mucho y ustedes lo pueden ver en Google, en cualquier reporte, la gente habla que enfermedades cardiovasculares son el factor de riesgo. Desafortunadamente, la enfermedad cardiovascular es el punto final de la enfermedad. Lo que da origen a esa enfermedad es malos hábitos alimenticios que generan obesidad y diabetes. Y ese cuadro es un cuadro que activa la inflamación. La gente que tiene obesidad y diabetes tienen un perfil inflamatorio superior y este virus mata principalmente porque activa al final en el cuerpo una cascada dramática de inflamación independientemente del virus. Entonces el riesgo más grande que tiene la gente no es necesariamente porque haya sufrido una condición cardiovascular, sino es la diabetes, es la obesidad, que genera ya un estado inflamatorio en la persona que cuando llega el virus se desemboca de una forma desordenada. Y eso yo creo que vale la pena entenderlo porque ahorita hablamos del virus, pero realmente la situación de gravedad hoy de México, de Texas, como un país como un estado muy importante que está sufriendo ahorita una crisis extraordinaria, es la epidemia de obesidad. Es un tema grave. Sí. Y bueno, ahorita tocaste el tema de la forma en la que se transmite el virus. Mencionaste la saliva, que es el principal, pero muchas preguntas me llegaron sobre pues la comida que te llega a domicilio, salir a restaurantes, el contacto con cosas, el ir al súper, esas cosas. Sí, todas esas actividades tienen un riesgo. A ver, una persona mayor con una enfermedad que le pone en riesgo no debe de hacer ninguna de esas actividades. Pero si te llega una comida empacada en tu casa, el riesgo es muy bajo y el riesgo lo eliminas limpiando, quitando los papeles y lavándote las manos. El virus se elimina con agua y jabón. Entonces, el uso de lavado de manos, aunque te hayas tocado el virus del papel, se elimina completamente. Con tal de no ponerte no llevártelo las manos a la boca. Entonces, el lavado de manos es esencial. Entonces, ese es el principio que tenemos que recordarnos, que aún en esas pequeñas cosas que pueden entrar a tu casa, el lavado continuo de manos, la limpieza con agua y jabón es esencial. Es tanto o más importante que todos los sprays antisépticos, ¿verdad? No está mal que se usen, pero se necesita el lavado de manos con agua y jabón sencillo. No debe de ser eso un problema para nadie. Nada más que estamos hablando de una nueva normalidad. La gente batalla, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, no estamos acostumbrados. Nosotros, aún en el hospital, que sabemos esto por años, no por el COVID, yo te diría, hemos hecho un gran esfuerzo que la gente aprenda y tenemos como un indicador de salud en el hospital el lavado de manos.
porque la gente no lo tiene como un hábito. Y volvemos a lo mismo, o sea, este virus eventualmente lo que nos tiene que ayudar hacia el futuro cuando lo logremos es que ayude a la gente a cambiar hábitos más saludables, evitar obesidad, comer más saludable, que te va a bajar la inflamación sistémica, y el lavado de manos. Son cosas muy sencillas. Sí, y ahorita que tocaste el tema, pues siento que me estoy brincando tantito, pero tocas muchos temas. Entonces ahorita que mencionaste las personas más susceptibles a la enfermedad, muchas embarazadas y mujeres con bebés me escribieron también que les gustaría saber qué cuidados deberían de tomar ellas. O sea, ellas son también de alto riesgo, se deben de cuidar más, o a partir de qué mes de embarazo sugerirías, o sus bebés son más susceptibles, o sea, cómo han sido los casos en bebés y demás. Mira, Sofía, esta es una enfermedad que estamos todos los días aprendiendo. Hoy sabemos mucho más de lo que sucedió en China hace 6 meses. Y un mes de evolución nos da parámetros radicalmente distintos. Hay que entender hoy que las mujeres embarazadas, como Maro, tu hermana, debe de pensarse que son más susceptibles y tienen que tener más cuidado. Y más cuidado porque es ellas, porque es el bebé. Y la realidad es que el cuerpo de una persona embarazada, entre el metabolismo, la sobrecarga hemodinal, el tema de la presión y la cantidad de sangre que está su cuerpo produciendo, las pone un poco más susceptibles. Tienen que tener muchísimo más cuidado. A ver, ¿es la evidencia contundente? Pues no se necesita tanta evidencia. Hay que tener más cuidado, punto. Sí. Desafortunadamente hoy en el estado de Nuevo León se reportó una muerte en una mujer embarazada asociada a COVID. Entonces yo les diría, todas ustedes que estén embarazadas tengan mucho cuidado y tomen mucha precaución. Considérense así, cuídense. Si de todos modos se cuidan, aprendan a cuidarse este tiempo más, y eso es lo prudente. Okay. No necesitamos estudios científicos contundentes. Ok, y déjame veo, es que nos llegaron muchas preguntas por el Q&A que les puse, entonces aquí ya veo que se han acumulado bueno, mira, muchas preguntas. Igual podemos ir tocando esas. Si quieres, para ver déjame contestar esta que estoy viendo, Sofi, que es muy importante. Mira, mucha gente está preocupada de si llegaran a sufrir algunos síntomas que deben de usar. Yo les diría, y creo que es bien importante, porque a mí no me gusta que la gente sienta que este es un mensaje de alarma. La gran mayoría de la gente joven que se infecte no va a tener complicaciones, aún de la gente mayor. En nuestro hospital y en algunos hospitales en México, la capacidad de tratar a los pacientes es altamente efectiva. Sí hay gente que fallece con la enfermedad, y hay gente que se pone muy grave, pero la gran mayoría sale adelante, aún poniéndose grave. Y muchos, y por eso los jóvenes son muy importantes, porque el joven a veces no tiene síntomas, a veces no se reconoce que ha sido enfermo. Sí. Pasan un curso en una forma en donde no manifiestan síntomas. Entonces, ¿qué les diría yo? Si alguien sufre síntomas, pues estén conscientes para que se aíslen y eviten contagiar a otros. Se hacen pruebas en todos los laboratorios locales del estado. Hay pruebas gratis, se hacen en los laboratorios del Hospital de TecSalud, en los hospitales Cristo Muguerza, en los hospitales Moreira, en Suiza. Entonces hay mucha disponibilidad de pruebas en nuestro estado. Justo ese tema es súper importante. Han habido muchos temas de las pruebas que se pueden hacer en casa. ¿Y cuáles son las pruebas con más certeza que te pueden arrojar que si eres positivo o negativo en la enfermedad? Bueno. ¿Cuáles son? O sea, si me puedes decir como que súper específicamente cuáles son los lugares donde te debes de hacer la prueba y qué son las pruebas caseras o cómo funcionan. Yo creo que es un tema que estás tocando muy importante. Vamos a hacer por un momento al lado las pruebas caseras. Vamos a no hablar de esas por el momento. Hay 2 tipos de pruebas. Las pruebas que detectan la presencia del virus. La presencia del virus es lo que nosotros debemos de saber, que indica que alguien tiene capacidad de contagiar a otro. La única forma hoy de detectar la prueba del virus es a través de una prueba que le llamamos de PCR o prueba molecular, que consiste en poner un hisopo en la nariz que va hasta la nasofaringe y otra batelenguas que te saca secreciones de atrás de la boca. Esa prueba detecta secreciones y la prueba molecular busca la presencia del virus. Cuando nosotros en esa prueba, que es complicada, es difícil, es molesta, es cara, solamente se hace en los laboratorios y hay muchos en la ciudad, inclusive el Estado ha creado módulos gratuitos. Entonces hay facilidad para hacerla en Nuevo León. Esa prueba
detecta el virus y cuando alguien es positivo en ese virus, es capaz de contagiar a otro, aun y que no tenga síntomas. Un individuo que es positivo debe aislarse. ¿Qué significa aislarse? Estar en cautiverio en su casa por 10 días. Tú y yo tuvimos a David, nuestro hijo, que estuvo positivo y se aisló por 3 semanas. Y nadie de nosotros nos contagiamos porque estuvo aislado. No hay que tenerle miedo a ese proceso. Se puede hacer con seguridad. Entonces, la prueba para detectar el virus es una prueba nasofaringea con hisopo nasal. Hay otro tipo de pruebas, que es una prueba que detecta si la persona estuvo expuesta en el pasado, que se llama una prueba o serológica, o de anticuerpo, o de inmunidad. La gente la conoce por todos esos términos. La prueba más específica, que tiene más capacidad de veracidad, es una prueba en donde se saca la sangre, se hace en un laboratorio y es bastante específica y sensible. Cuando esa prueba detecta la presencia de anticuerpos, lo que significa es que esa persona, semanas atrás o meses, estuvo expuesto al virus, aun y que no supiera. Algunas veces conocemos nosotros que la gente tuvo un poquito de fiebre o estuvo cansado. Obviamente en la gente que ha estado enfermo, también sabemos que tienen pruebas serológicas de inmunidad o de anticuerpos positivas. Típicamente cuando una persona tiene esa prueba positiva, ya no tiene el virus. Y hoy nosotros decimos que quien tenga esa prueba positiva es típicamente alguien que ya no va a enfermarse. La evidencia de que le da una inmunidad perfecta no es total. No significa que no deban cuidarse, pero tiene menos riesgo esa persona. Ahora, esa prueba específica de laboratorio sensible se ha reproducido por muchas compañías que han introducido al país. Esos casetitos que hoy la gente tiene disponibles. No era la intención del gobierno mexicano que al aprobarse se vendieran al público. Tienen un rol específico en poblaciones remotas, organizadas con una estrategia muy puntual de compañías grandes para ayudar el entendimiento de cómo crece la infección. Pero pueden errar tanto en no encontrar a la gente que sea positiva, y pueden errar porque también pueden hacerle creer a alguien que tiene anticuerpos y es mentira la presencia de anticuerpos. Entonces no son muy perfectas. Yo no recomiendo que hoy la gente las haga. ¿Por qué? Porque no son diseñadas para eso. Tienen un rol distinto. Entonces hay que tener mucho cuidado porque me ha tocado gente que no entiende y las interpreta y ven que la prueba es negativa y dicen no tiene COVID y la gente eventualmente sale enferma. Entonces no se autodiagnostiquen, si tienen duda pregúntenle a un doctor. Nosotros tenemos un sitio web en TechSalud que pueden tener información y pregúntenle a su doctor porque la mayoría de los profesionales de salud hoy entienden el proceso. Y bueno, mucha gente preguntó ahorita que ya estamos tocando de que ya la etapa de la detección, de los cuidados que deberías de hacer, del aislamiento y demás. Mucha gente preguntó que si ya tuviste COVID, ¿te puede volver a dar? ¿O cuál es el porcentaje de que le vuelve a dar a la gente o no les da o ya son completamente inmunes? No, ¿o cómo está eso? Sí hay casos publicados y yo conozco casos de pacientes que han tenido una infección, creemos que se han curado y repiten una infección. Son pocos casos, la evidencia científica no es tan contundente. Yo más bien pondría la pregunta distinta. Lo que creemos es que la mayoría de la gente que ya tuvo el virus y él le ganó al virus, le queda una cantidad de defensa suficiente que lo hace de mucho menor riesgo. No inmunidad perfecta. No inmunidad. Entonces, quien ha tenido la infección tiene que cuidarse, pero es una persona. ¿Por qué sabemos eso? Y lo tenemos muy claro porque nosotros tenemos un estudio aquí en Nuevo León y se han hecho en China y en Europa y en Estados Unidos y otros en México, en donde nosotros tomamos el plasma de pacientes que ya le ganaron a la enfermedad, lo separamos, se lo damos a enfermos que están sufriendo y tienen mejoría. ¿Y qué es lo que hacemos cuando eso hacemos? Le transferimos las defensas, que les llamamos anticuerpos, a una persona que está enferma y ahora le ganan ellos a la enfermedad. Entonces tenemos la habilidad de transferir esas defensas. Y eso sugiere que cuando las tienes vas a tener aparte una memoria de las defensas. Entonces, aunque no es hoy perfecto el escenario,
la gran mayoría de la gente que vence la enfermedad no va a sufrir consecuencias de una nueva enfermedad. Okay. Pero sí hay casos que se han reinfectado. Ok. Y otra pregunta que me hicieron mucho, ahorita comentaste que al momento en que te da COVID, o sea, al momento que sales positivo con la enfermedad, pues lo primero sería el aislamiento total. Pero ¿qué medicinas o qué recomiendas? O sea, ¿qué recomiendas para la persona que está en esa situación? ¿Qué medicina se puede tomar? ¿Qué comida, ejercicios? ¿O qué puede hacer? A ver, yo creo que eso es una extraordinaria pregunta, pero voy a irme un poquito más atrás. Yo creo que hoy todo el mundo debería tener conciencia de cuidarse más. Porque tú te puedes cuidar antes o puedes tratar de cuidarte cuando ya tienes la enfermedad. ¿Qué significa cuidarte antes? No desvelarse, no tomar en exceso, no fumar, cuidar la comida. Y yo creo que esos son conceptos muy importantes. Es más, si no pudiera subrayar más la importancia de eso. Cuando alguien sufre la enfermedad, lo más importante es que se comunique con un doctor que le dé consejo. ¿Qué puedes hacer en el Inter? Obviamente que todo depende de la severidad de la enfermedad. Y mientras haya capacidad hospitalaria, y tenemos una preocupación legítima de que si no nos cuidamos, se nos satura la capacidad hospitalaria y es un problema. Pero mientras tengamos una persona que sufre síntomas, debe de ir al hospital. Okay. Y ahí se deben de tratar. Yo, ni la mayoría de nosotros, estamos recomendando que la gente se automedique en la casa. Si llegáramos a una situación en donde no hay capacidad hospitalaria, entonces podemos cambiar una estrategia de tratar a la gente en su casa. Y creo que desafortunadamente eso ha sido necesario en muchas regiones del país. Hoy en Nuevo León, eso hoy no es necesario. Tenemos capacidad instalada y la gente debe de acudir al hospital. Okay. Pero ¿cuáles son, yo te diría antes de hablar, qué necesita la persona saber antes de ir al hospital? Obviamente cualquier individuo que tenga falta de aire y que sea positivo de COVID debe de ir al hospital. Una estrategia que es importante, hay unos aparatitos que pueden medir la oxigenación y ese es algo muy importante. Cuando hay alguien enfermo de COVID, si le monitoreamos la cantidad de oxígeno, podemos detectar cambios antes de que manifiesten síntomas y eso puede ayudar a que se inicie tratamiento más temprano. Okay. El tratamiento en general, Sofi, para no hablar de medicinas específicas, estando en casa, reposo, hidratación y evitar la temperatura con acetaminofén. Se puede usar dosis pequeñas de medicamentos como el ibuprofeno, pero el acetaminofén sería lo más importante. Okay. Hidratación muy importante. O sea, es que mucha gente tenía la duda de Tylenol y Advil, no sé por qué. Bueno, Tylenol es acetaminofén. Ok, entonces, ¿cuál recomiendo? Mira, al principio un poquito de precaución con el uso de medicamentos como el Advil. Okay. De preferencia el Tylenol o acetaminofén, pero el Advil se puede usar en combinación si no cede la fiebre. Pero acuérdense, y yo creo que es muy importante y yo recomiendo mucho a la gente, el agua, el baño, las toallas, medidas físicas para bajar la temperatura son extremadamente efectivas. Okay. Ahora, si hay alguien que tiene fiebre que no cede, hay que hablar con el doctor, porque hay otras medicinas que se pueden utilizar, pero no son para uso de automedicación. Ok. Pues bueno, otra pregunta que me hicieron mucho fue, que ahorita lo tocaste tantito, pero las personas que son asintomáticas, no presentan ningún característica del virus, o sea, o cómo las personas asintomáticas pudieran tener esa detección del virus. Mira, ese es un tema importante y por eso aquí yo en la mañana cuando puse un tweet dije que los jóvenes se sienten invencibles, no es en un sentido negativo, sino es lo natural. Una persona joven no está pensando que le dé enfermedad. Alguien de mi edad te preocupas por la enfermedad, pero una persona joven no está pensando en enfermedades. Entonces hay que hacer un poquito más conciencia en cosas pequeñas, cansancio, fatiga en exceso, estar en contacto con alguien que haya sido. Yo casi que les diría, lo más importante es tener un poquito de precaución en los eventos sociales que tengan, es preguntarle a la gente, hoy has tenido contacto con alguien, y yo creo que hoy eso es un mensaje muy importante, hacer conciencia de contactos con alguien que potencialmente pudiera haber sido enfermo, porque no lo tenemos, no es una parte de la normalidad antigua, es lo que yo te decía hace rato, el aprender a vivir de ahora hasta el próximo año requiere un cambio de hábito, no es como la dieta de una semana, ¿verdad? Sí, necesitas cambiar una cultura de vivir, y cambiar un hábito no es sencillo, cambiar el hábito requiere
perseverancia, requiere constancia y recordatorios como ese todo el día. Sí. Yo entiendo, va a pasar un mes, a lo mejor baja la intensidad y la gente se vuelve a juntar. Pero mira, un ejemplo claro es lo que pasó en Texas. Texas se relajó, pasaron eventos de festividades en Estados Unidos. Ahorita hay un resurgimiento de casos. Hoy el gobernador de Texas declaró el estado de Texas como una zona de desastre, porque no hay capacidad hospitalaria para atender a la gente. Nosotros no podemos llegar a eso en México ni en Nuevo León, porque no tendríamos capacidad hospitalaria para atender a la gente. Ok. Entonces, digo, que fue una pregunta frecuente también. O sea, las salidas a restaurantes, el súper, todo eso. O sea, ahorita, mira, ¿cuál es tu recomendación? A ver, hoy estamos viviendo esta semana y la siguiente, y probablemente las siguientes 3 en Nuevo León, vamos a estar viviendo una situación bastante crítica. A lo mejor ahorita en Ciudad de México va un poquito en descenso. Hay diferentes zonas en el país. Sí. Nos está tocando vivir lo que vivieron en Ciudad de México hace unas semanas. Entonces yo creo que estas semanas, y el gobierno va a emitir en estos días un nuevo semáforo, en donde con una serie de indicadores determinan qué es prudente y qué no. Yo sí tengo una preocupación real. ¿Por qué? Porque estamos viendo muchos más casos en la ciudad y muchos más casos en el hospital. Y aunque tenemos capacidad hospitalaria, la habilidad de atender a todo mundo con calidad y con tiempo se complica, simplemente porque esta es una demanda que ningún sistema de salud había tenido. Entonces, yo no sé qué va a pasar el jueves con la evaluación del semáforo estatal, pero yo sí tengo una preocupación. Yo le diría a la gente, limiten todo lo que pueda. Si tienes que ir por algún evento, alguna actividad, pues lo pueden hacer con estas prudencias. Si el Estado decide que es un semáforo rojo, se va a desactivar un poco la economía y los restaurantes y los bares se van a desactivar. Ahora, por otro lado, vamos a tener que vivir con esto, y yo no estoy diciendo que tenemos que desactivar todo. Es un balance crítico entre cuidar la salud y cuidar la economía, pero hoy estamos viviendo un surgimiento de casos que a mí me preocupan. No sé si hay algún otro tema en particular que quieras tocar. Se me hace que igual y podemos abrir los comentarios y ver si hay preguntas que surjan. Sí, si quieres ábrelo, Sofía, pero a ver, yo sí quisiera a lo mejor comentarles que más que esto se perciba como yo no quisiera que nadie sintiera que los jóvenes son el vehículo de transmisión o que eso estemos diciendo. De hecho, pues como tú sabes, David, mi hijo, se enfermó y David publicó una carta muy clara en ese sentido. Pero creo que los jóvenes, los adultos y los adultos más grandes que yo, todos tenemos esa responsabilidad. Desafortunadamente, porque es más probable que un joven sea asintomático, es más importante que ellos tengan atención, y yo creo que ese es el mensaje que yo quisiera dejarles. No es el hecho de que culpabilicemos a los jóvenes de ninguna manera, pero es importante reconocer que porque no van a tener síntomas, necesitan tener un poco más de conciencia, porque no es ellos, pero es el contacto con el tío, con la abuelita. Desafortunadamente esos casos han sido innumerables. Yo tengo historias de gente en Ciudad de México, en Baja California, en Culiacán, en Hermosillo, de casos así. Entonces, esa es la importancia de esta conversación, yo creo. Una pregunta que sí te la hice y creo que nos enfocamos más en las embarazadas, pero los bebés, o sea, ya sé que es una pregunta bien frecuente que nos hacen, los bebés, ¿qué tan peligroso es que, o qué tan factible es que les dé el virus, o peligroso que lo tengan? Déjame veo, pero sí. Mira, yo creo que vale la pena aclarar ese tema. Los primeros estudios, fíjense, nosotros tenemos en cierta forma la fortuna o la bendición de que hoy tenemos toda la experiencia de lo que se vivió en Asia y en Europa. Entonces, los primeros análisis que se hicieron de quienes estaban en más riesgo claramente mostraban que la edad era un factor muy importante de riesgo. ¿Qué significa? Que una persona mayor de 80 años, si se enferma, tiene 1 en 3 chances de fallecer. Es muy alto. Sin embargo, si te vas a personas menores de 50 años de edad, el riesgo se disminuye radicalmente, y mientras más joven el riesgo es menor. Entonces, se pueden infectar niños, y ha habido casos absolutamente. ¿Por qué hemos visto más casos que lo que se ha visto en Europa? Porque el universo de gente infectada es mayor. Entonces, los pequeños que no se veían en Europa ahora se vieron más. Y en Estados Unidos se vieron muchos más casos. Entonces, proporcionalmente es mucho menor. Pero si el universo que se infecta es mayor,
vamos a ver más niños que se han infectado. Ya se ha descrito un síndrome muy, muy importante en los Estados Unidos porque desafortunadamente eso ha pasado. Ok, otra pregunta, cambiándome de tema, que es tantito, o sea, que cuántos días, si tú estuviste expuesto a alguien que tiene COVID o que después salió que tuvo COVID, después de estar junto contigo, ¿cuántos días recomiendas que se hagan? O sea, ¿cuántos días después recomiendas que se hagan la prueba de COVID? Muy buena pregunta. Hazte de cuenta que tú y yo hoy salgo positivo de COVID. Y tú estás conmigo hoy. ¿Cuántos días me voy a Te tienes que esperar cuando menos 4 días, de preferencia 7, en la ausencia de síntomas, porque el virus tiene un periodo de incubación y lo que queremos hacer es detectar con la más alta probabilidad la presencia del virus y que no te estén haciendo pruebas todos los días. Exacto. Entonces, lo que tienes que hacer, si yo fui positivo y tú estás aquí, inmediatamente aislarte para que tú no infectes a los demás. Si es un contacto de riesgo, y ahorita podemos hablar qué significa un contacto de riesgo. Y hacerte la prueba a los 7 días. Si a los 7 días la prueba es negativa, entonces puedes salir. Pero hay que guardarse. Por esos 7 días. Por esos 7 días. Y luego a los 7 días te haces la prueba. Sí, se me hace que tienen razón, que hay que hacerlas un poquito más breve porque hay muchas preguntas y las vamos a tratar de contestar las más posibles. Ahorita preguntaron, ahorita había una buena. Perdón. A ver, aquí hay otra. ¿Cuál es el límite inferior de oxigenación para medir con el oxímetro? Mira, hay que conocer, varía, depende. La oxigenación normal para un joven va a ser mayor al 92%, mayor de 94%. Entonces, individuos de mayor edad pueden tener una oxigenación basal menor. Lo que hay que hacer es conocer cuál es el número para cada persona y si hay un cambio. Pero típicamente, menor a 92% es algo que ya hay que preocuparse. Pero yo vuelvo a lo mismo, Sofía. Yo no quisiera recomendarle a toda la gente que se esté auto-observando y medicando. Cuando alguien está sufriendo la enfermedad y tiene síntomas, tiene que hablar con su doctor para que le ayude a monitorear el proceso de la enfermedad. No buscar una automedicación, sino ni siquiera un autodiagnóstico. Hay que tener a un doctor que le ayude a tomar esas decisiones. Me están haciendo muchas preguntas sobre avión. Supongo que eso es viajar, ir en un avión, o sea, ya que esta es una nueva normalidad y pues eso va a extender hasta enero, yo creo. ¿Qué cuidados debe de haber o recomiendas solo viajar en México, poder viajar a Estados Unidos y en avión? ¿Qué cuidados? No, mira, yo creo que hoy para nosotros en el estado de Nuevo León y en México estamos viviendo todavía una etapa que es de cuidado. Yo creo que evitar los contactos es la forma más efectiva de disminuir el riesgo. Yo más bien pondría la pregunta, ¿qué tan importante es el viaje? ¿Qué tan importante es la actividad? Y dependiendo de ese nivel de importancia, tomar una decisión. ¿Se puede viajar en el avión? Sí se puede viajar en el avión. Los filtros disminuyen la probabilidad, pero el contacto físico con otra persona puede ser un factor de riesgo. No va a haber cero riesgo. La mayoría de las aerolíneas están demandando que la gente use mascarillas. En algunas de ellas están bloqueando los asientos intermedios, de tal forma que si creas distancia y el uso de mascarillas disminuye el riesgo. Aparte están monitorizando, checando las temperaturas, haciendo una serie de filtros que le baje a todo mundo el riesgo. Pero el riesgo no es cero. Entonces hay que tomar una decisión de qué tan importante es el viaje y si no es esencial, en este momento yo diría, pues hay que disminuir el riesgo. Y vamos a tener que aprender a vivir con esos riesgos en los siguientes meses. Es obvio. Yo ahorita tomaría precaución en las siguientes semanas. Y también están preguntando mucho o están poniendo dióxido de cloro. Mira. No sé, la verdad, honestamente, yo ni sé qué es. Igual y nos puedes aclarar qué es eso y por qué lo están preguntando mucho o qué es. Mira, hay muchas sustancias químicas que tienen la capacidad de neutralizar al virus. Eso no puede decir que las puedes introducir en tu cuerpo y que haya estudios contundentes que maten el virus en tu cuerpo. Entonces, yo con eso contestaría sí. Hay otro medicamento que se ha vuelto muy popular en las redes sociales, que ya vi que te lo estaban preguntando, que se llama ivermectina. Este es un antiparasitario que se usa, que los estudios en células, cuando le echan ivermectina en una célula,
donde tiene el virus, eso puede matar al virus. Como mata el virus si yo le pongo Lysol. ¿Se acuerdan que el presidente Trump dijo que Lysol mataba el virus? Bueno, sí. Eso obviamente puede suceder. Eso no quiere decir que puedas tú darle ivermectina a un ser humano a la dosis necesaria y que cure el virus. Esa es una teoría que debe de soportarse con un estudio clínico. Ok, muchas preguntas también llegaron sobre cubrebocas caseras, que hay cierto cubreboca que te hace mayor efecto. Y ahorita que estaban comentando sobre el avión, si escoges o tomes el riesgo de viajar en avión, ¿qué cubrebocas? También he visto que hasta los suits de astronauta que se pone la gente, o sea, ¿qué recomiendas? O hasta la tapabocas esa como, o tapacaras, sí, mira, ¿qué sugieres? Muy buena pregunta. A ver, para alguien que esté expuesto, los doctores que están adentro de las unidades de COVID necesitan un equipo especial de protección para evitar cero contacto. Fuera de eso, la mayoría de las personas que estamos habitando, manejando en la vida normal y rutinaria, lo que tenemos que hacer es evitar que nuestras partículas de flush emigren. Y cualquier tipo de mecanismo de barrera funciona. Un cubrebocas normal es suficiente, que se puede hacer de tela, puede haber quirúrgicos, pero no estamos recomendando que la gente compre material hospitalario, porque ese se necesita en el hospital. Cualquier otra medida de barrera es suficiente para interacciones de la vida rutinaria. Puede ser mascarilla o no, no se necesita la mascarilla. Lo más importante son las partículas de flush. Y eso con una barrera de tela para la gente ordinaria, en vida ordinaria, es suficiente. Igual y guantes. Puedes usarlo, absolutamente necesario, lavado de manos. Sí. Porque si usas los guantes y luego tocas el guante y no te lavas las manos, el lavado de manos es esencial. Sí. Yo siento, en lo personal, que los guantes igual y te pueden, o sea, no te van a proteger porque obviamente, pero siento que te vuelven un poco más consciente al no tocarte la cara. O sea, si estás viajando, si estás yendo al súper o algo, te hace más consciente de no tocarte la cara, la boca, que igual y sin guantes lo haces. No, yo creo que sí ayuda, Sofi, pero crea esa barrera, pero no te va a proteger del virus. Lo más importante, el mecanismo número uno son las partículas de saliva y eso se elimina con el cubrebocas. Y también el cubrebocas impide que te llegue, no 100% con la tela, pero es bastante efectivo. Ok. Preguntan mucho que si existen los falsos negativos. A ver, estamos hablando en este caso de las pruebas serológicas, las pruebas para detectar anticuerpos. ¿Qué significa un falso negativo? Un falso negativo significa alguien que tiene anticuerpos, pero la prueba no fue suficientemente buena para encontrarlos. Obviamente existen, y existen mucho en las pruebas de cassette. Las pruebas de casa. En las pruebas de laboratorio eso sucede con mucha menor frecuencia. Mucho menor, pero en las pruebas de cassette es más frecuente. Ahora, un falso negativo en prueba de cassette es menos problemático, porque la persona no se siente inmune y se cuida. Es más peligroso que una prueba de cassette reporte un falso positivo y que la persona ya se sienta que no le va a pasar nada y actúe imprudente. Entonces, en las pruebas de cassette hace más peligro a alguien que piense que ya tuvo y que tiene inmunidad. O sea, que ya tuvo. Por supuesto. Sí. Regresando al tema de bebés, que ya sé que muchos tienen la duda, para bebés recién nacidos, ¿pueden tener enfermedades, pueden tener a gente de fuera entrar a sus casas? Si es bajo... Para un bebé recién, mientras menos contacto con gente, en general, mejor, por supuesto. Yo creo que es muy sencilla la pregunta, ¿verdad? Y para los ancianos, y que tienen a gente que entren y sale a su casa diariamente. A ver, en todo tenemos que tomar riesgo. Tú sabes, mis papás necesitan enfermeras. Exacto. Y sus enfermeras van y vienen todos los días y aceptas ese riesgo. ¿Cómo bajas el riesgo? Evitar que usen transporte público, preguntarles si han sentido bien o han tenido contacto con alguien que esté enfermo, que chequen su temperatura, y entonces tienes que aceptar el riesgo, pero es la vida rutinaria. Todos estamos expuestos a un riesgo, es el riesgo inherente de la problemática con la que vivimos hoy. Si lo puedes evitar es mucho mejor, pero si no lo puedes evitar, tienes que aceptar eso. También sé que han preguntado mucho sobre vitaminas, remedios caseros, pero pues yo creo que volvemos al tema de cuidarte en tu salud, como dijo mi papá, o sea, no tomar alcohol en exceso, no desvelarte, dormir bien,
cuídense, o sea, coman bien. Sí, yo no creo que tenemos que atribuirle curas milagrosas a las vitaminas o a todos los otros micronutrientes. Yo creo que una persona que cuida su salud y tiene una buena alimentación completa, balanceada, y cuida su peso y hace su ejercicio moderado, es suficiente. Ahora, yo no estoy en contra en los suplementos, pero hoy no hay una evidencia contundente. Entonces yo creo que podemos atribuirle bondades o no, pero lo más importante es que cuiden su alimentación. Y a ver, este es un tema muy importante. Yo creo que si no te lo he platicado a ti, Sofía, todos lo sabes. Nosotros lo que estamos hablando ahora en el Tech Salud, la visión que queremos del futuro, es hablar de bienestar, de prevención y longevidad, porque la gran mayoría de las enfermedades que están matando hoy a los mexicanos y al mundo entero vienen y nacen por desórdenes principalmente alimenticios. Sí. Y hábitos malos. Sí. Como digo que la alimentación es una inversión en tu salud. Bueno, la buena alimentación, el ejercicio y el evitar sustancias tóxicas, que incluye alcohol, drogas y tabaco, te va a remediar la gran mayoría de los problemas. Y es la mejor medicina para el COVID hoy. Otra pregunta que han hecho mucho, vacunas. No sé si tú sepas de avances que haya, o cuándo crees que vaya a haber una vacuna y cuáles serían, o cuánto tiempo tarda para ver los efectos secundarios. ¿Cuándo crees que realmente nos llega una vacuna que ya sepamos que sí no los podemos poner? Bueno, a ver, cuando esté la vacuna hay que ponerse la vacuna. No es de si puedo o no ponerse la vacuna. ¿Cómo que si puedo? ¿Tienes miedo a la vacuna? No, yo no tengo miedo a las vacunas. Yo digo porque mucha gente pregunta que si van a tener efectos secundarios. Que no saben si se van a ver efectos secundarios. A ver, Sofía, ¿cómo tienes más miedo a la vacuna que al bicho? No, yo no le tengo miedo a nada. No, es que, ¿sabes qué? Te estoy agarrando el tiempo, es bien importante. A ver, la vacuna va a ser la mejor y la única estrategia para volver a una normalidad. Y desafortunadamente, sí hay gente que está filosóficamente en contra de la vacuna. Hoy, eso es una barbaridad. Porque el remedio para esta pandemia en el mundo es la vacuna. El mundo entero está tratando de conquistar y llegar a una vacuna. En México hay cuatro proyectos muy importantes de vacuna que se han sometido ahorita a una Comisión Europea de preparación para las vacunas. Hay un esfuerzo que el gobierno mexicano ha desarrollado increíble. Yo no sé si vamos a tener vacuna mexicana, pero va a haber vacunas en México en ensayos clínicos hacia el final de este año. Y eventualmente va a haber una vacuna. Y es más, yo diría, es imprudente que alguien no se vacune si tiene acceso. Porque la única forma todos pónganse la vacuna. Bueno, no, pero claro. ¿cuándo nos va a llegar? ¿Cuándo crees que realmente nos llegue? Yo creo que hacia el segundo semestre del 2021. O sea, esto va para largo. Entonces, por eso es importante aprender a vivir. Entonces, por eso es importante, es el tema que hoy queríamos tocar. O sea, como falta tanto para llegar a la vacuna, todas estas medidas de precaución, estas libertades que dices que podemos empezar a tomar con riesgo, pero con protección. Bueno, a ver. De eso se trataba este tema. Entonces, bien, realmente... yo no digo que sean libertades. Yo entiendo que la gente necesita socializar. A ver, es importante. La vida, hay gente mayor que lo aíslas y se deprime y se muere. O sea, la vida social es alimento para el alma. Necesitamos convivir con la gente, pero hay que hacerlo en forma prudente. Eso es lo más importante. Y en forma prudente es disminuir el número de contactos, usar la distancia. No estoy en contra en que la gente se reúna, pero tienen que hacerlo con prudencia, evitar grandes conglomeraciones. Ya sé que muchas novias están muy preocupadas por sus bodas, de eventos grandes. O sea, realmente, no sé qué tanto sepas, igual ya es algo más de gobierno, de cuántos grupos o personas se vayan a poder juntar para hacer un evento, pero no sé si sepas algo de ese tema. Mira, yo creo que es imprudente que yo decida, porque eventualmente todos vamos a tener que acatar la norma estatal o municipal. En principio, si a mí me preguntan, yo no recomendaría reuniones de más de 50 personas. Yo creo que es difícil y creo que es imprudente. Pero es 50 o 100, puede haber una discusión, no hay una evidencia científica, simplemente hay que tomar una decisión de juicio y en algún momento esa decisión se tendrá que hacer. Pero eso realmente, yo estoy dando una opinión. ¿Qué es lo que va a decidir en un momento el Estado y el municipio? Francamente no lo sé.
pero claramente no creo que va a haber reuniones de más de 100 personas. Ok, bueno. No sé si hay un otro tema. Mucha gente está preguntando el tipo de sangre, así rápidamente, papi, si quieres. Mira, sí resumir. sí hay algo de evidencia y algunos estudios que han documentado que hay tipos de sangre que son más y menos susceptibles. Yo francamente les diría, yo no me preocuparía tanto en eso. Yo creo que hay que preocuparse hoy de entender que cada uno de nosotros somos corresponsables de lo que le pasa a los demás. Y si entendemos eso, tienen que cuidarse cada uno de ustedes, tienen que evitar los contactos innecesarios, tienen que usar el cubrebocas porque es la mejor medida para evitar la diseminación del virus, tienes que estar a una distancia que impida la propagación del virus, tienen que aprender a lavarse las manos constantemente, cuando alguien se siente enfermo, inmediatamente aislarse para evitar la propagación del virus hacia otro. Yo creo que eso es lo que en eso yo me concentraría. Okay. Nuevas medicinas, nuevas vitaminas, nuevos virus. Digo, todo esto cambia todas las semanas. Entonces, realmente, yo no pensaría que eso es lo más importante. Hay que enfocarnos en lo principal. Pero déjenme decirles algo, sí es importante. Sí va a haber vacuna y el gobierno de México está trabajando activamente para que nosotros estemos en la línea primera para recibir vacunas. Okay. Número 1. Hay esfuerzos mexicanos. También hay esfuerzos de tratamientos mexicanos, que yo creo que en las siguientes semanas va a haber públicamente más de una estrategia mexicana que puede proveer un armamentario extraordinario para disminuir la complejidad asociada a la enfermedad del virus. Entonces yo sí soy muy optimista en que vamos a tener más de un tratamiento que se ha diseñado aquí en México y que puede ser muy eficaz para nosotros y eventualmente para el mundo. La vacuna se va a tardar más. Ok. Pues bueno, se me hace que, otra pregunta muy frecuente fue los colegios, universidades. ¿Crees que se vuelva a clase? ¿Crees que se pueda ir a...? Mira, este es un tema que obviamente está cambiando mucho. Yo creo que ahorita y el TEC, pues hemos decidido que va a ser un modelo híbrido. Uh-huh. ¿Qué tanto híbrido? Eso está por definirse dependiendo en cómo se presente en las diferentes zonas del país. El TEC tenemos una universidad pues que está en toda la República, entonces no es fácil para el TEC dar un lineamiento global. Va a haber un modelo híbrido que significa algo presencial y algo en línea. Y las demás escuelas locales van a tener que ver qué hacer dependiendo del momento en la pandemia y la capacidad que tengan para hacer cosas en línea. Pero vuelvo a lo mismo. Vamos a vivir con la presencia de este virus por todo este año y por el año siguiente. Entonces las mismas escuelas van a tener que aprender una nueva norma y qué tanto se puede combinar en línea, qué tanto presencial y cómo disminuir el riesgo dentro de lo presencial también va a ser muy importante. Ok, pues muy bien. Se me hace que ya tocamos demasiados temas. Ya nos pasamos casi 50 minutos. La verdad, gracias por conectarse, gracias papá por tu tiempo y todo tu conocimiento por compartirnoslos. Ya sé que tu tiempo es muy valioso. Entonces, gracias en verdad. Espero que les haya gustado. Igual y conforme vaya avanzando lo podemos repetir porque ya sé que hay muchas dudas. Entonces, pues bueno. Sí, mira, yo nomás cerraría, les digo muy brevemente. Sí. Yo creo que es bien importante que todo mundo se cuide. Nos debemos de cuidar los mayores, los jóvenes. Y el cuidado que tengas tú de uno mismo, tienes que recordarte que qué tanto te cuidas impacta a los que más quieres. Entonces, recuerden eso y a todos en eso nos va a ayudar a cuidarnos más. Gracias a todos por habernos acompañado y papá otra vez por todo tu conocimiento y por compartirnos. Gracias, Sofía. Gracias y espero que lo hayan disfrutado. Vamos a dejar este live guardado para que lo puedan ver una y otra vez y que les quede súper claro todo. Entonces, gracias a todos por acompañarnos. Que tengan bonita noche. Bye.